Mi nombre es Miriam Navarro de Montesano, fundadora del programa, en su principio, Proyecto de Vida Josué, y en este momento me encuentro ocupándome de las admisiones en el lugar de entrevistas, un poco ayudando en grupo de familia, coordino el grupo de mujeres en consumo y un poquito estoy en todos lados. Bueno, en un principio fui testigo del milagro en la vida del que fue mi esposo, Fabiano Montesano. Juntos llegamos a los pies de Cristo a raíz de nuestra adicción. Si bien el que estaba más comprometido en todo ese tema era él, somos de una generación en donde veníamos de un gobierno que terminaba militar, por lo tanto el tema de los consumos, de las drogas y de toda esa vida se había como explayado en su máxima expresión. Nacimos, vivimos y crecimos en el barrio del Bajo Flores, que es donde hoy estamos. La droga, si bien en ese tiempo no era algo muy visible o común, en este barrio era como una mina de explosión. En ese tiempo eran otras drogas, un poco más duras, diferentes a las que hoy estamos acostumbrados a escuchar, y estaba como de moda el pico, ¿no? Inyectarse. Fabiano era de ese tipo de consumos, por lo tanto tuvo muchas sobredosis que lo llevaban todo el tiempo a internaciones. Teníamos una amiga, Mabel Tobías, siempre nos contaba que ella había conocido un Dios de poder, que había hecho un milagro en su vida y venía siempre en momentos muy puntuales a casa, por ahí cuando él estaba días de gira o cuando estaba encerrado en el baño y no lo podíamos sacar, y ella caía siempre en momentos así como muy heavies, y venía y nos hablaba, ¿no?, del poder de Dios, que había un Dios que podía hacer algo por nosotros, y nosotros la escuchábamos con mucho respeto. Así fueron pasando los años, hasta que un día, en una sobredosis muy fuerte, él se planteó el tema de poder hacer algo con ese problema, y yo me acordé de Mabel y la llamamos por teléfono. Nos contactó con el que hoy es pastor Marcelo Zacarías, que era muy jovencito en ese tiempo también, que también él había tenido un tema con las drogas, pero que ya estaba trabajando activamente en la Iglesia Catedral de la Fe. Ese día que él nos contacta, nos había conseguido una entrevista en Desafío Juvenil, cosa que era muy difícil en ese tiempo, que te dieran una entrevista así de un día para el otro. Desafío Juvenil es centro de rehabilitación con modalidad internación, que tiene réplicas en todas las partes del mundo, ¿no? Y nace de las pandillas del Bronx en Estados Unidos a causa del reverendo David Wilkerson, que se copaba en ir a buscar a la gente que se drogaba y a la gente que se peleaban todo el tiempo por territorios. A causa de la conversión de Nicky Cruz, un pandillero muy conocido de ese tiempo, no me pregunten cuánto, pero mucho. Bueno, empiezan a rescatar y así nace Desafío Juvenil y se empieza a replicar los centros de rehabilitación en varios países. Y ese lugar estaba acá en la Argentina. Ahí es donde nos consigue una entrevista Marcelo Zacarías, pero resulta que la que era mamá de mi esposo en su momento, como para retenerlo, porque bueno, ya sabemos que las personas que están con los consumos tienen ganas hoy, pero pasa la mosca y se olvidan y siguen el derrotero. Entonces se le ocurre medicarlo para poder dormirlo, porque él había estado varias semanas sin poder dormir a causa del consumo. Y entonces me acuerdo que mi suegra le decía, pero el nene está durmiendo, no lo podemos despertar, porque hace muchos días que no lo hace. Y del otro lado de la línea, no sé cómo van a hacer, despiértenlo
y tienen que estar en la entrevista. Bueno, lo llevamos, de hecho, y a los pocos días logran internarlo. Él se quiere ir, se quiere escapar del lugar. Lo llaman al pastor, me acuerdo, lo llaman y le dicen, sacanos a este loco que está rompiendo todo, se quiere ir de este lugar. Bueno, lo convencen, como tantas veces lo hacemos en Josué con los chicos. Quien ahora es pastor, Ernesto Pérez, me vino a buscar en un momento adentro a la iglesia. Yo tenía un par de años de convertido, venía justamente de la adicción a la droga, de ahí me sacó el Señor. Y en ese momento me llama y me dice, mira, hay un chico afuera, un muchacho está muy mal, con un tema de adicciones, no quiere entrar, pero está dispuesto a hablar, aunque sea si alguien sale de afuera. Así que salí, tuve la oportunidad de hablar con él y bueno, se trataba justamente de Fabiano. Ahí tuvimos una charla, traté de forzarlo a entrar, no fue fácil. Estaba realmente angustiado porque estaba teniendo a su tercer hijo, estaba en la clínica Miriam en ese momento, y él estaba en un estado muy difícil en ese momento de alguna caída a la adicción, así que llegó en ese momento y ahí tuvimos oportunidad de orar, de cruzar unas palabras y dejarle la invitación para que él volviera en algún momento. El primer viernes de esa semana, en Desafío Juvenil, siempre se estilaba a hacer vigilias. Recuerdo, cuando las veces que siempre lo contó, hacen una ronda y se ponen a orar. Él dice que habló con Dios y le dijo, mira, si vos verdaderamente existís, que es una oración que se repite en tantas personas, hace algo con mi vida, porque literal que me muero. Entonces dice que cerró sus ojos y empezó a orar y que automáticamente él empezó a sentir un fuego en la planta de sus pies. Cuando empieza a sentir esta experiencia, abre los ojos y empezó a decir, acá me están haciendo algo. Empezó a mirar a ver de dónde venía el engaño, ¿no? Y todos seguían orando, todos seguían con los ojos cerrados. Y en ese momento siente que ese fuego lo invade de una manera sobrenatural, que lo dejó así como medio impactado, choqueado, y que automáticamente empezó a sentir un amor en su pecho, en su corazón. Él siempre me señalaba acá. Dice, era tanto ese sentimiento que no sabía cómo manejarlo. Quería abrazar a todo el mundo y al mismo tiempo no quería hacerlo porque iban a pensar mal de mí. Y entonces dice que se lo guardó, pero que ese amor luego lo acompañó todos los días de su vida hasta que el Señor después lo llevó a su presencia. Así que al poco tiempo él deja el tratamiento, no llega a su alta porque sintió que había cumplido ese tiempo y empezó como una carrera, ¿no? Desde ese momento él empezó como una carrera, todo lo tenía que hacer rápido ya. Entonces se insertó en Catedral de la Fe. En ese tiempo no había lugares para mujeres para hacer tratamientos, así que la piloteé como pude, la piloteé en la iglesia, me venían a buscar, yo decía, esta gente, ¿de dónde salió esta gente? Me venían a buscar, me ayudaban a cerrar el negocio, me ayudaban con los chicos, me llevaban a la iglesia, me llevaban a mi casa y yo no los conocía. Toda esa etapa, Fabi, fue una etapa en donde hizo instituto bíblico, en donde bueno, se pegó a Marcelo, el pastor Osvaldo lo recibió con los brazos abiertos y lo incluyó en muchos viajes que se hacían en ese tiempo evangelísticos. Viajaron al sur, viajaron a un montón de lugares. Al mismo tiempo la iglesia en su crecimiento empezó con unos grupos de células que en ese tiempo se llamaban espigas, no eran células, después pasaron a ser células. Y ahí él empezó a tener un grupo de gente jóvenes. Yo era músico del equipo de alabanza de la iglesia y Fabián en un momento, no sé, aparece en mi vida como baterista, digamos, y empezamos a compartir el mismo grupo. Y en esa época de mover espiritual, la alabanza era como un medio muy importante de manifestación de ese mover, ¿no? Así que eso que es tan importante para nosotros como cristianos, que es la manifestación del Espíritu Santo, la pudimos experimentar con ese nivel tan importante en esa época juntos, en la alabanza, y
Y bueno, ahí comienza la historia con Fabián. En esa época nos reuníamos en las que se denominaban espigas, grupos pequeños, yo no participaba y en un momento me empieza a inquietar Fabián. Él era líder de una espiga, me invitó a su espiga y empecé a participar y Fabiano ya no era solo un amigo, sino un líder, no un mentor. Y ahí empezó a ver un Fabiano que no solamente quería disfrutar de esta especie de fiesta espiritual que vivíamos en las cuatro paredes de la iglesia y que fue tan importante para todos, sino que ahí empezó un Fabiano que tenía mucha carga por lo que pasaba fuera de las cuatro paredes, por las almas perdidas, por los locos, como se dice, ¿no? Por aquellos que estaban en las drogas, por la gente, amigos que tenía de Bajo Flores. Fabiano siempre estaba un paso o varios pasos delante de todos nosotros respecto a buscar del Señor. Tenía mucha inquietud y mucha hambre de Dios. Eso me impactaba. A veces no era tanto lo que decía, ¿no es cierto?, de decirte, desafiarte con un proyecto concreto, sino su ejemplo de vida. Era una persona apasionada por la presencia de Dios y apasionado por llevar la palabra de Dios a los perdidos. Era muy difícil que alguien dijera tengo un problema con las drogas, era algo que no se hablaba, las familias lo ocultaban. Él era un hombre de mucha oración, eso recuerdo también. Nunca dejaba pasar un día sin tener ese tiempo con ese Dios que él decía que lo había sacado del infierno en esta vida, ¿no? Y entonces lo recuerdo siempre que venía de trabajar, que jugaba un poco con los chicos, que teníamos 3 nenes muy chiquitos, les daba su tiempo y después nos decía a los 4, a los chicos y a mí, bueno, ahora no me molesten, que yo tengo que ir a hablar con mi Dios. Oraba, salía, me hablaba de cosas que yo no entendía, porque en ese tiempo yo en realidad me subí a su fe, por eso digo que fui como una observadora o como un testigo de lo que Dios había hecho en él y lo acompañaba. En ese momento yo entendía que mi tema era acompañarlo, encargarme de los chicos, de la casa y que él se encargara de lo que tenía en su cabeza y en su corazón. Y así, un día me dice, mira, dice, hay una posibilidad de empezar a ir a hablar con unos locos que se juntan en una vía. Porque Dios me dijo que ya basta de orar, que había que salir a la calle. Empiezan a salir, a hablar con esta gente que estaba en la vía y él contaba su testimonio. Mira, me presento, mira, yo en un momento estuve así, como vos, qué sé yo. Todas las semanas, creo que eran los días jueves, a la misma hora el tipo iba. Yo soy Roxana García Devota. Llegué en ese tiempo que ella estaba contando, donde Fabiano comienza a salir a esas vías, a esa unidad básica, y yo llego a Catedral con una historia personal también, con una situación personal en relación al tema de una coadicción bastante fuerte, y llego a Catedral y llego a un grupo que se llamaba Alcanzando a los Drogadictos, donde estaba Fabi, que era el líder, y había un par de locos más, un par de pibes más ahí. Fabiano me dice, ¿por qué no escribís algo con respecto al tema, ya que estudiás psicología? Y le dije, bueno, dale. Entonces le escribí un tipo monografía del tema de las adicciones y la espiritualidad, bueno. Y ahí comenzó todo esto tan tremendo de ir jueves a jueves allá a esa unidad básica y ver los milagros de Dios en la vida de las personas. Y bueno, yo estaba en mi salsa, ¿no? Dije, este es mi lugar, y le pedí a Dios señales, confirmaciones de que si quería que yo estuviera acá, y bueno, Dios así lo hizo, me confirmó, y desde ese tiempo hasta hoy acá estoy. Un día lo encara el padre de uno de los muchachos de esa vía y le dice, mira, yo estoy viendo que vos venís todas las semanas. Y claro, yo no sabía que mi papá se acercó, estaba tan desesperado. Me dijo, mira, pibes, si querés, se pueden juntar en el local, ahí no van a tener frío, no se van a mojar. Claro, Fabiano aceptó, yo no sabía. Un día estaba encerrado en la unidad básica y estaba tomando cocaína, estaba totalmente sacado. Golpean la puerta y cuando abro era Fabiano, Miriam, Roxana, y me hice el asombrado, el sorprendido, ¿no? En realidad me sorprendió porque no lo esperaba,
Y lo invité a pasar y lo que hice fue cerrar la puerta, dejarlo en la oficina y me fui. Lo que yo no entendía era que venían por mí, ¿no? Yo creí que ellos venían a ayudar a los pibes del barrio que estaban en la misma situación que la mía. Pero bueno, yo nunca me hacía cargo de que tenía un problema grande. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenidos. Acá, pensar que acá nació Josué, porque en realidad este es el lugar físico. No, terrible. O sea que recién con Walter veíamos el tema de la vía, porque por acá pasaba la vía. Claro. En realidad estamos sobre La vía. en donde Fabi bajaba a hablar con los chicos y en donde estaba el ruso en la vía. Sí, yo haciendo siempre de las suyas. recuerdo esa anécdota, eso que nos contaba Luis, tan emocionado siempre, que decía que cuando el diablo, el enemigo o quien fuere le venía a decir que no servía para nada, él se recordaba ese momento en el que estaba en la vía acá, drogándose, y que bajó Fabiano del auto, y Luis hacía como 2 grados bajo cero, y Luis le dijo, ¿qué haces, loco, acá? Y le dice, te vine a buscar a vos. Éramos todos tan jovencitos primero, jovencitos, y después nuevitos, ¿no? En lo que emprendíamos. Sí. El que la tenía clara era Fabi, pero Y cuando después- Fabiano me decía en un momento, me dijo, orás, me dijo acá, ¿qué? Casi me muero. Yo le digo, ¿qué? ¿Cómo violar su acá? y venía Marcelita Centurión Sí, con la guitarra, la ¿de verdad? guitarra. Bueno, recién hablábamos con uno de los chicos que tiene la Biblia que le regaló Fabiano, Uriel se llama. Uriel, que nos contaba que se recuerda de Fabiano que todavía tiene la Biblia y le regaló, ¿no? Tantas cosas, Tanta historia. tanta historia, tantos días, tantas lluvias y el tren. El tren. Vale, El tren. escuchemos al tren. Y así estábamos pero el tren ahora se escucha a lo lejos. En ese tiempo, hace 30 años se escuchaba acá. Claro, Acá pasaba el tren, era impresionante. había Era que impresionante. callarse para que pasara el Claro, tren. Parece igual. como si fuera ayer, Roxy. Yo no Mal. sé si aún te pasa, pero es increíble. Mal. No sé cuánto tardamos, pero nos quedó chico al toque, porque empezaron a venir las parejas, las madres, y simplemente estábamos, charlábamos un poquito, Fabi compartía la palabra o alguna reflexión y tiempo de oración. Y así, en ese lugar, conocimos a Javi Núñez, a su esposa Claudia, a Luis Bota, que venía hasta la puerta y nos saludaba nada más. Siempre respetuoso Luis. Venía, nos miraba como que nos estudiaba, como diciendo, esta gente nos saludaba y se iba. En todo ese tiempo conocimos a los jugadores de Atlanta, incursionamos en la cancha de Atlanta, hicimos asadito abajo de la tribuna de Atlanta, jugadores conocieron al Señor, abrieron su corazón, se entregaron a Cristo. Tiempo atrás yo paraba con la gente de Atlanta, la hinchada de Atlanta, junto con otro amigo que le decían el Laucha, y desde entonces, bueno, empezamos a asistir. Yo tenía una banda que se llamaba Nuevo Pacto y colaborábamos, ya sea acompañando a los chicos. Nosotros por lo general estábamos en la puerta o cerca de la vía, y el resto estaban dentro del lugar de reunión, y también participamos en algunos festivales tocando. Al poco tiempo la iglesia, al mismo tiempo que iba creciendo, al pastor se le ocurre poner una carpa al lado de la cancha de ferro. Y esta carpa era muy grande, recuerdo, y en ese lugar por primera vez el pastor le dice a Fabi, bueno, ¿qué te parece si juntás tu equipo? Y había varios equipos que se encargaban de diferentes cosas después del culto, de la reunión del pastor. Y nosotros teníamos un cartelito que decía adicciones, ¿no? Nunca nadie quería venir a hablar con nosotros, pero después de a poco empezó 1, empezó 2, empezó 3 y el grupo ya era como importante. Y siempre que me acuerdo de este tiempo y de Fabiano en esta etapa,
no puedo no dejarme de acordar de Osvaldo, del pastor. Era, como lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Como decimos nosotros, cola inquieta. Nunca estaba quieto ese hombre, siempre iba por más, por más, por más. En un tiempo era el piso, después eran las paredes que había que orar, nos hacía tocar las paredes para extender la tienda, porque la iglesia era chiquita. Bueno, hoy es una de las iglesias más hermosas que tenemos en nuestra ciudad, enorme por cierto. Recuerdo que estando en la carpa terminamos la reunión y él le dice: Fabiano, necesito que me acompañes a un lugar, seguime con el auto. Bueno, termina la reunión, lo seguimos. ¿Qué será que querrá el pastor? Decíamos, ¿qué querrá? Desembarcamos en Rivadavia y San Pedrito. Ahí siempre existió un cine. Había cerrado. Nos hace mirar para adentro, ¿no? Estaba todo oscuro. Yo solo vi oscuridad y toda cosa sucia y volantes. Y Osvaldo le decía: mira, esto tiene 5 pisos para arriba, tantos metros para adelante, tiene el escenario, abajo hay un sótano de la misma longitud, y yo estoy pensando que acá en este lugar vos podés empezar a tener tu lugar. Y Fabi dice: sí, me encanta, sí, es el lugar. Elegimos el sótano. La gente tiene que conocer que hay un Dios que vive. Y acá vamos a trabajar. Hoy está un poco distinto, pero este era el cine, que está ubicado en Rivadavia y San Pedrito, un punto neurálgico del barrio. Donde está la primera apertura era la entrada al cine, digamos, y después no sé cuántos metros que tenías el escenario en el fondo. Sí, pero la escalera está, mirá. La escalera está, mirá qué loco. La escalera daba a oficina, creo que eran 5 pisos, 4 pisos de oficina. Y acá comienza Josué en un lugar físico, en lo que nosotros llamábamos reuniones generales de lunes a sábado, ¿no? Eran de 6 de la tarde a 10 de la noche, todos los días. Acá es el famoso sótano, el amado sótano del programa Josué. Pensar que estábamos en ciudad y nos mudamos a tantos lados. Ahora esto es hermoso. Yo siempre perseveré estando en este lugar. Ahora ya tengo una vida avanzada, pero estuve pasando momentos. Tuve a mis 2 hijos en adicción. Gracias a Dios no tuve la suerte de que yo pudiera, pero mi perseverancia y ayudar a la familia a tener contención, porque yo estaba pasando cosas malas, porque mi hija hasta estuvo presa por las adicciones, pero salió de todo, mi hija, de todo. Llevé a mis padres al camino de Dios y a mucha familia, a mi sobrina, a muchos, pero a mis hijos no los pude llevar. Le daba la palabra, le mandé una persona de acá que tenía la hija que iba al fuego, pero salió adelante, trabajó, dejó la droga, dejó el cigarrillo, dejó todo, pero yo nunca me solté de la mano. Pasé cosas malas, sí, pero siempre tuve fuerza para ayudar a los demás y darle fuerza, que no se separen de Dios, que sigan adelante, porque Dios está. Aunque nos pasen cosas, Dios está. Al poco tiempo nos queda chico ese lugar. Tuvimos que salir a buscar otro. Y ahí desembarcamos en Centenera y Eva Perón, en la esquina de Catedral de la Fe. Ahí comienza Josué su hospital de día y además su ambulatorio. Tiempo de aprendizaje, tantas historias y tantas anécdotas hermosas, grupo de gente, padres, familias. Bueno, ahí no es que nos quedó chico, sino que al año no nos renuevan el contrato, después que dejamos la casa espectacular, tuvimos que salir a buscar lugar, pero ya un lugar bastante grande porque ya el caudal de gente era mucho. Y entonces desembarcamos en Flores, en Alberdi y La Fuente. Acá, ahí, fue donde en ese balconcito, ahí colgamos el cartel de Proyecto de Vida Josué. Está abierto, está abierto. Ay, no lo puedo creer. No,
muriendo. Muy fuerte. Algo que siempre me impacta cuando estoy en las entrevistas, me dicen, no sé, a mí me mandó el policía de la esquina porque dice que en el único lugar donde me van a arreglar es en este lugar, es en Programas Josué. No, porque allá sí, pero... No, qué bárbaro. Bueno, acá estaba pintado, en esta pared estaba pintado Fuerzas y sé valiente, no en la pared, digamos en la... Acá fue mi primera vez que yo entré, hice así, hola Fabi, golpeé, Fabiano me atendió, allá así, hola, pasé, entro, me dice, predicás vos, me dijo. Hace muchos años ahí cuando estábamos en Alberdi, que subía la escalera y había en la pared escrito: solo esfuérzate y sé valiente. ¿No? Que me ha pasado muchas veces de ir sin ganas porque no me lo quería fumar Luis, porque mi familia ya me tenía cansado todos los días que tenía que ir a Josué, en el rayo del sol, con calor, con frío. Cada vez que subía y leía esa frase, solo esfuérzate y sé valiente, era como que Dios me estiraba la mano y me hacía subir la escalera. Bueno, lamentablemente llegué muy, pero muy mal. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que llegué más solo que Jesús en el desierto, porque me he quedado completamente solo. He perdido todo, hasta la madre de mis hijos bajo jugado. Y bueno, he pasado por muchas circunstancias de la vida que te llevan a las adicciones, ¿no? Estar preso, estar internado. Gracias a Dios me pude cruzar con una de mis amigas que iba a Catedral y me habló del programa Josué. Bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, no hace muchos años, y arrancar a hacer el tratamiento, donde conocí a Luis Bota, director del programa Josué, que pasó a ser mi líder en esos muchos años atrás, junto a Rosana. Bueno, estaba Miriam, con otra gente que también ayudaba y colaboraba ahí en el programa. Cuando conocí el programa, lo conocí estando muy mal, y bueno, entre ida y vuelta, me fui, me aparté, ¿no? Digamos, dejé el programa porque sentí como que me querían, ¿no?, hacer lavar las tazas, pasar un trapo, y yo me acuerdo que decía, las tazas las lava mi hermana, el trapo lo pasaba mi mamá en el piso, yo vine a dejar las drogas, lo único que quería es dejar las drogas. Pero bueno, eso me hizo irme, ¿no? Uno llega, cuando llega con todos los berrinches, con todos los berretines de la calle, que es lo que la calle te enseña, ¿no? Uno en la calle aprende cosas buenas y cosas malas, en la cual cuando llegué fueron el orgullo por ahí, fue lo que me sacó del programa, y me fui. Y en donde me fui terminé peor, cayendo preso, y bueno, eso me hizo quedar más solo y al tiempo me hizo volver a pedir ayuda. Volví al programa, volví con mi hermana y recuerdo que el pastor, el director Luis, me dice: cansaste a tu papá, a tu mamá, ahora querés cansar a tu hermana. Y no, Luis, no, yo quiero venir a hacer el tratamiento. Y gracias a Dios tuvo la semana de certificación en Catedral, y ahí arrancó mi tratamiento, ¿no? Porque ya había perdido todo, y ahí, gracias a Dios, creo que fue
la decisión importante que tomé de decir sí, ahora es, y tengo que sujetarme a pasar trapo, a lavar las tazas, a ser servicial, porque no solo dejé las drogas, sino que Dios empezó a restaurar a mi familia, empecé a tener vínculo con mis hijos, empecé a recuperar la confianza que había perdido, que la droga, ¿no? Porque la droga me robó todo. Yo llegué al Verdi, estaba muy mal, en ese momento pesaba 59 kilos, venía con un consumo bastante elevado de cocaína y de pasta base. Mi mamá me llevó, después de desaparecer por más de una semana de mi casa, aparecí y mi mamá me llevó al hospital Vélez Sarsfield y ahí me atendió la psiquiatra del área de salud mental y le dijo a mi mamá: mire señora, este es un chico que es un caso grave, llévelo al Borda. Y recuerdo que mi mamá me subió a un Volkswagen 1500 que tenía, su auto, y yendo para el Borda, llegando a una avenida, Juan B. Justo, cerca de la cancha de Vélez, me acuerdo que llegando al semáforo abrí la puerta del auto y me tiré y empecé a correr en sentido contrario a la avenida. Y a los 2 días aparecí en mi casa, previo a un llamado telefónico a ver si podía volver, porque ya no tenía fuerzas y estaba muy cansado. Y mi mamá me dijo: bueno, venite que tu madrina me dio un papelito de un pintor que te consiguió otro lugar y que yo te voy a llevar, vení, bañate y descansa y vamos. Bueno, mi mamá ya había pedido la entrevista y recuerdo que ese día dormí, el otro día me bañé y me llevó a la entrevista, que me tomó la entrevista Roxana y ella me dijo: mira Jorge, o es esto o el Borda. Yo le conté la historia del Borda y me dijo: ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Y ahí fui, que accedí y fui al otro día a la segunda entrevista, comencé y al tercer día me atendió un chico que estaba en tratamiento y me compartió la primera charla del nuevo nacimiento y me hizo hacer una oración y yo recuerdo que hice la oración así como medio por hacerla y llegué a mi casa, me quise fumar un cigarrillo, apenas llegué me prendí un cigarrillo y no me lo pude fumar y ahí recordé lo que este chico me había dicho, que si aceptaba a Jesús en mi corazón iba a nacer de nuevo y le dije: si sos vos Dios, ayúdame a salir adelante. Y desde ese día, hace 20 años, nunca más me drogué y Dios transformó mi vida. Ya había pasado un tiempo, ya más o menos estábamos todos un poco cancheros. En el 97 Fabi parte con el Señor, que eso fue el primer golpe que tenemos todo como equipo, como grupo. Y nos quedamos todos, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta fue: y hay que seguir. Yo creo que todos creímos que había algo grande. Y para mí en ese momento fue, yo sigo diciendo hoy con 57 años y habiendo podido compartir en muchos lugares, que quien me formó fue Josué. Quien me formó fue Fabiano, fue mi líder. Es el día de hoy que lo recuerdo. Entonces yo me había ido a un encuentro de la iglesia con Ezequiel de 4 meses. Un frío, era agosto. Y él me dice: ¿a dónde fuiste vos con el chico? No, me fui a un encuentro, un retiro. Me mira serio, ya con que te mirara, tenía 30 años, pero ya con ese... ¿Qué fuiste a hacer con ese chico? No, fui a un retiro a recibir de Dios. ¿Yo te puedo dar un consejo, Dorita? ¿Vos querés recibir de Dios? Anda a tu pieza, no tomes frío y hasta que baje el Espíritu Santo vos no salgas de esa pieza y vas a ver qué flor de encuentro vas a tener. Ese era Fabiano. Una persona muy amiga, de buen sentido del humor, mostraba su humanidad y lo lindo de eso era que nunca trataba de mostrarse perfecto. Entonces era como un líder o un modelo alcanzable. Es decir, si él, como que uno sentía que podía llegar a tener el crecimiento que él tenía, porque no se mostraba perfecto. Dios se llevó a Fabiano, que era hermoso, pero hombre de Dios, que fue el que creó este hermoso lugar. Dios es todo, es el que nos da la fuerza. Yo digo que fue un ángel que Dios mandó al barrio y ahí estábamos con los
nuestros amigos, en la calle, entre ellos estaba Luis Bota, y junto con otros amigos recibimos la visita de Fabiano. Nos sorprendió porque nadie lo conocía, pero él empezó a hablar como si fuera uno más de la banda y empezó a contarnos su historia, mostrarnos sus marcas y decirnos que él había estado en la misma historia que nosotros, y empezamos a escucharlo con mucha atención, y cayó también que, bueno, acordamos juntarnos a la semana siguiente, y es como que empezó una relación de amistad y poco a poco empezamos a reunirnos semanalmente. Él tenía una gran firmeza de carácter en el acompañamiento, bueno, y en no dejarle pasar una, ¿no? Era en eso muy determinante. Uno lo ve ahora y realmente se necesitaba alguien con esas características para que pudiera guiar y para que pudiera acompañar ese trabajo de gente que a veces viene muy mal, pero que también viene con grandes vicios, no solo de adicción, sino con vicios de la vida. Recuerdo que él siempre nos ayudaba cuando tocábamos con la banda, ya sea prestándonos su batería que utilizaba para practicar, o bien también poniendo el flete de la fábrica de muebles de su padre a disposición nuestra para transportar los instrumentos. Y bueno, Fabiano siempre nos preguntaba algo que era puntual, siempre nos decía: ¿tienen palabra de Dios? Pues nosotros realmente no teníamos una buena reputación como banda, y tocábamos en lugares under, pero sin embargo él siempre nos apoyó, siempre estuvo con nosotros, jamás nos cuestionó, y eso ha sido fundamental para nosotros en el principio. No había punto medio, o lo amabas o lo detestabas, porque era un tipo que no tenía dos caras, ni una y media, ni una y un cachito, era único. En donde hoy está el McDonald's de La Fuente, había una casa vieja, pibes ahí derrumbados. Yo era muy nuevo, muy joven, pasó y les dijo: ¿qué hacen acá? Dejen de drogarse. Y uno de los pibes le dijo algo y se paró, se dio vuelta y empezó a darle todo un sermón, y se empezaron a juntar pibes, y yo empecé a mirar para los costados y decía: ¿qué estoy haciendo acá? Y el loco casi terminó siendo un culto de 15 minutos. La verdad me hubiese encantado poder compartir más tiempo con Fabiano, haberlo podido tener más tiempo, ¿no? Más tiempo para aprender, porque era una persona tremenda, una persona sabia, de pocas palabras, de pocas sonrisas o risas, pero que te decía la justa, te hablaba y te decía lo que tenía que ser. Pero bueno, Dios decidió llevárselo. Fue un momento muy cruel para nosotros, muy duro, muy duro, porque éramos nuevos en esto de liderar y no entendíamos mucho nada, pero acompañábamos a Miriam. Y bueno, y Dios se lo lleva. Y Miriam se puso Josué al hombro. Sola, o sea, sola en el sentido de, estaba con los 3 nenes, y yo decía: Señor, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ayudarla, nosotros tenemos que acompañarla. Luego yo me casé, nos casamos con Luis, bueno, todo también una historia importante del casamiento. Y más o menos para el año 2014 aproximadamente, tenemos la posibilidad, por medio de la Iglesia Catedral de la Fe, nuestra iglesia que estaba con todos sus papeles en regla, en norma, bajo la norma como corresponde, un proyecto de abrir centros, ¿no? Casas educativas terapéuticas, centros de integración, de encuentro, y bueno, se da esta posibilidad de un contacto divino, esos contactos divinos, bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, y se da esta bendita posibilidad de que se presenta el programa para este proyecto, ¿no? que implicaba el poder hacer de este lugar, que era una casa, un centro, una institución, un centro de inclusión, un centro de integración. Todo funcionó bien, tuvo una gestión tremenda que Luis hizo durante mucho tiempo, fueron muchos meses, mucho tiempo de gestión, y logramos que se pudiera firmar ese convenio, ese contrato, y bueno, nos tiraron abajo la casa,
¿no? Y antes que nos tiraran la casa abajo tuvimos que salir a buscar para alquilar. En ese interín fuimos a alquilar a la calle Puan, una casa hermosa, lujosa, preciosa. Me acuerdo que el primer día que llegué a ese lugar, algo empezó a pasar en mi vida. Dejé el consumo de un día para el otro, venía con un consumo muy fuerte de alcohol, de drogas. Llegué golpeado por la vida, golpeado físicamente también, no me iba mal, que había tenido una pelea y tenía el ojo que estaba a punto de perderlo, porque tuve un derrame más o menos como 6 meses. Automáticamente cuando crucé la puerta de ese lugar, algo empezó a pasar en mi vida sin saber yo de que era Dios, de que estaba obrando. Yo, el ateo, creía en lo que uno podía hacer en su vida, creía en mí mismo, siempre desprestigiaba lo que era el cristianismo, hablaba mal de Dios en todo momento, creía en cosas que no eran correspondientes y empecé a ser guiado por los líderes, por los pastores, a tener una relación con Dios. Nunca más olvido que la casa era una casa muy lujosa, tenía un subsuelo que era sí era el garage, que ahí hacíamos los grupos nosotros, y una vez uno de los líderes que se llamaba Diego Cuema, me acuerdo que empezó a orar y ahí empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo, que empecé a tener calor, yo no sabía que era el Espíritu Santo. Me tocó vivir cosas muy buenas en ese lugar, también me tocó vivir mi primera recaída, que fue dura, pero bueno, también aprendí a ver la mano sobrenatural de Dios en la vida de las personas, cómo Dios te transforma, cómo Dios te cambia, sinceramente como Dios está en la vida de cada uno de nosotros. Fabi siempre que oró, siempre dijo que él su centro de rehabilitación lo quería tener en el barrio, que lo vio en las malas, pero que también después lo vio en las buenas. Nos mudamos otra vez todos para este lugar. La casa era una casa, digamos, tipo chorizo, era enorme, tenía parte de adelante, parte de atrás, un piso arriba, teníamos un montón de oficinas. Un tiempo maravilloso en donde empieza otra etapa de Josué. En el 2017 llegamos acá, milagros tremendos de Dios, familias restauradas, transformadas. Cuando llegamos a Programa Josué, en condición familiar, en mi caso de esposa, llegamos con el paquete, como así decimos acá, creemos que traemos a alguien que tienen que arreglar para que yo me lo pueda llevar de nuevo. Y en realidad acá Dios nos abre los ojos, la mente y el corazón, y entendemos que nosotros también tenemos que pedir ayuda, recibir ayuda y volver a nacer. Yo como esposa encontré en Josué un lugar que arregló mi corazón, restauró mi vida, me encontró conmigo misma, pude mejorar en todos los aspectos de mi vida, pude recobrar esa autoestima que había perdido hace muchos años, las cuales escudaba en la elección de mi esposo, y acá descubrí que era algo que yo tenía que arreglar. Independientemente de la elección de mi esposo, tenía que cambiar cosas que estaban adentro mío, tenía que sanar cosas que estaban adentro mío. Desde el principio hubo algo en esta ronda que se arma todos los lunes en las reuniones de familia. El corazón se me empezó a salir para afuera desde el principio, empecé a aprender, empecé a disponerme a que me puedan enseñar. Después de eso empecé a estudiar y bueno, hubo algo que estuvo en mi corazón siempre, que traté de sacarlo para afuera para poder ayudar a otras esposas. A pesar de que trabajaba, tenía un comedor, un dinero, pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no era así. Cada vez me hundía más en la adicción, en la cocaína. Y me ayudó mucho el tema de mi carácter. Era una persona muy impulsiva y no me gustaba que me digan nada. Siempre era yo y nadie más. El Señor restauró mi vida, me dio sabiduría. La verdad que
también puedo estudiar, sigo estudiando y la verdad que me va muy bien, me abrió la cabeza, el Señor me dio otro entendimiento de la vida y hoy estoy acá, muy feliz, muy contento. Tuve una vida de consumo muy larga, durante 20 años aproximadamente que consumía y que bueno, que estuve en la calle, estuve atravesando diferentes situaciones de toda índole y en todo lugar, cárcel, bueno, no sé, paradores, hospitales, y bueno, llegué a un punto donde ya todas las puertas se habían cerrado, donde ya mi mamá ya no me dejaba entrar más en mi casa, ya me había alejado mucho de mi hijo, de su padre, había pasado a quedar completamente sola y a tocar fondo, ¿no? Al punto de estar en la calle, ¿no? Sentada por ahí en el cordón de la vereda, atrás de un tacho de basura y diciendo, ¿para qué vivo? ¿Para qué sigo viva si esta vida no tiene ningún sentido, ¿no? Jesús vio esa condición tan ruin, tan despreciable y bueno, me llevó a un parador, que son estos paradores del gobierno de la ciudad, donde bueno, en ese lugar se predicaba la palabra, llegaban diferentes operadores de acá del programa y yo estaba como en una lucha, ¿no? Porque un día me levantaba y le decía, no, ¿qué me venís a hablar de Jesús, no? Y lo sacaba matando. Pero después al otro día como que decía, no, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que cambiar. Me quebranté, ¿no? Realmente al ver mi realidad y haber llegado a ese lugar, me arrodillé un día y bueno, le dije, Señor, me arrepiento de todo lo que yo hice en mi vida, me arrepiento y bueno, si existís, si estás, hace algo con mi vida, orá en mi vida porque ya no aguanto más. Y bueno, en el 2018, tristemente, Luis comienza a enfermarse, mi esposo comienza a enfermarse mal y bueno, tuvo muchas internaciones durante todo ese año. Josué creció, comenzamos a tener nuestra reunión general de culto de milagros, bueno, actividades, áreas de servicio, bueno, un montón de cosas que se fueron añadiendo y en noviembre, el 6 de noviembre del 2018, Luis parte con el Señor. Así que bueno, digo, ¿no? Nuestro segundo cimbronazo. Con Luis fue una bendición porque bueno, esas primeras entrevistas, la primera tuve con él, y obviamente cuando lo vi, él se dio cuenta como buen entrevistador que no estaba con ganas de hacer un tratamiento, que no me gustaba, que había prejuicios de parte mío. Entonces él, guiado por Dios, me dice, bueno, date una oportunidad, si no es para vos, Josué va a seguir, quédate tranquilo, el proyecto Vida Josué sigue, no va a depender que vos sigas o no sigas, pero date una oportunidad, ya hasta acá conocés algo de tu vida, pero podés conocer tu vida a través de Dios. Y Luis era muy especial, pero muy especial, que creo que fue puesto por Dios, porque si no hubiese sido que Él me eligió, que Él me cubrió, porque hay por ahí muchos tienen muchas cosas malas para contar, pero yo tengo las malas, pero siempre aprendí acá en el programa a tomar lo bueno y desechar lo malo, porque somos humanos. Hace mucho que la primer fiesta, que yo no tenía nada, no tenía ni para comprar 1 kilo de pan, y apareció con 2 pollos, con una ensalada rusa, esas cosas que Él siempre dio todo, porque dio todo. Y eso nunca me olvido, ¿no? Que es lo que creo que es lo que sembró Él en mí, y que hizo en mi vida abrir un montón de cosas y bueno, que hace que hoy, después de 25 años, siga siendo yo lo mismo. A través de la búsqueda de la palabra constante, de la adoración,
la oración, que eso me lo explicó Luis hace muchos años, que si uno no tiene una relación con Dios, verdaderamente va a venir una tormenta y el castillo que vos construiste no fue en tierra firme, sino en arena, y ahí se demoró tu castillo. La verdad que fue un gran mentor para mi vida, he aprendido muchas cosas. En muchos casos, de hecho, que quizás muchas veces te ha ayudado en el área espiritual, digamos, como un papá espiritual, he aprendido más cosas que ni mi papá me había enseñado. Yo venía de no festejar mis cumpleaños y un día Luis, sabiendo de que me había pasado eso, él me invitó a predicar, acompañarlo a predicar el día del cumpleaños. Me dijo, Jorgito, ¿no tenés nada que hacer? No, Luis, yo no iba a festejar mi cumpleaños, así que bueno, acompáñame. Y bueno, llegamos a una iglesia, él predicó, y cuando volvíamos me dice, bueno, esperá que tengo que pasar por la casa de Gustavo, que era uno de los operadores, y cuando llegamos se abrió una puerta de metal que había, y me dijo, bueno, pasá, y cuando pasé me estaban esperando todo el equipo de Josué con sanguchitos de miga, con torta, y me dijo, bueno, hay que empezar a festejar. Hoy estamos en el 2024, cumpliendo 30 años ininterrumpidos y bueno, con un sueño de abrir en todos los lugares del país centros de asistencia y en cada iglesia grupos de contención, poder llevarle a los que llegan desde la entrevista destruido, poder llevarles la esperanza de que en Jesús de verdad hay una nueva vida. Esta es la gran historia, ¿no? El gran recorrido de tantos años del programa, que hoy es una casa educativa, terapéutica, preventiva y en capacitación de las adicciones, donde trabajamos no solamente para acompañar al joven, al hombre, a la mujer adicta, sino a su familia, ¿no? Con grupos para la familia, grupos para las esposas, con un trabajo muy fuerte con los niños, ¿no? Tratando de, con la visión de poder sembrar en ellos valores profundos de amor, de respeto, de solidaridad, de amor por su vida, por el valor personal, ¿no? Para que el día de mañana no tengan que estar o tengan con qué poder decirle no a la droga. Trabajamos con talleres de cocina, de música, de guitarra, de albañilería, peluquería, barbería, ¿no? Diferentes talleres que a lo largo de tanto tiempo se realizan. Un trabajo muy grande con respecto hoy a la gente de la calle, ¿sí? Con el comedor, con la merienda, con la olla solidaria, con el Ministerio de Alta Llanta, que es poder salir a llevarle no solamente el plato de comida, sino la palabra y el aliento de Dios a los que están muy muy mal fuera y por fuera de todo lo que la sociedad ofrece. Comienza con la contención, con el ayudar en el proceso de cambio, pero también acompañar que en algún momento tienen que volver a vincularse con la familia, con la sociedad, mantener un trabajo, y por eso Josué también se encarga de que los talleres tengan esa orientación, ¿no? Y que puedan tener una salida laboral estable y segura. Por eso el tema de los talleres y de seguir agregando cantidad de diferentes talleres es la meta que tiene Josué para los próximos años, poder ofrecer también el terminar los estudios, también está en el proyecto que seguramente se va a concretar, poder terminar la secundaria, poder tener diferentes opciones de estudios y de carreras. No me imagino en otro lugar que no sea Programa Josué. Es la casa, es la familia, es el lugar donde me siento plena, me siento amada, acompañada, valorada. Es mi casa, es todo, y es el lugar donde nací de vuelta, ¿no? Por eso creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Acá Dios me devolvió la vida. Y no es que solo te devuelve a vos la vida, sino que hay un montón atrás, a mi familia, y creo que
cuando vos te das cuenta de lo que es Josué, ¿no? Y vos mirás para atrás, que tenés la oportunidad de volver a ver a tus hijos, estar con tu mamá, compartir un día, un cumpleaños, una fiesta, con tus abuelos, que tus abuelos se hayan ido sabiendo de que vos estás vivo. Siempre lo dije y lo voy a seguir repitiendo, que encontrar mi casa fue en un lugar donde aprendí muchas cosas, muchos valores, que quizás había perdido mi identidad también, había llegado en un momento muy mal, había perdido sueño, había perdido muchas cosas en la vida. Como quien dice, toqué fondo. Y nada, acá aprendí como se dice en el servicio militar, acá se aprende a defender la patria. Yo creo que también acá es un lugar donde se aprende a defender a la patria y los valores, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Es algo, lo tenés que vivir, creo que hay que vivirlo para entenderlo también, pero es algo muy gozoso, te llena mucho el corazón de recuperar tu familia, conocerte a vos mismo, encontrar mi identidad también. La verdad que hoy soy una persona de bien y también algo lindo que pude cambiar mis palabras, soy una persona que decía muchas malas palabras. Creo que Dios me cambió mucho. Me dio el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia de poder aplicar las cosas en mi vida. Este lugar fue lo más lindo de la vida que me pasó. En una de las primeras semanas de reunión me quería ir, no quería estar, obviamente, estaba molesto, muy molesto, fastidiado, con los ojos abiertos en el momento de la reunión, con mucho prejuicio, y Luis me dice, ¿por qué no cerrar los ojos? Porque si a vos no te interesa, hay otras personas que sí le interesan cambiar, y bueno, está bueno que los respetes a ellos y en su intimidad. Bueno, medio obligado, obviamente, después que me dijo eso, cerré los ojos, y fue de mucha bendición, porque ese mismo día llego a la estación de tren del Sarmiento, la estación de Flores, preparado para subir en el furgón, como iba y venía todos los días, y de repente me encontré que no podía subir al furgón, me encontré que no decía malas palabras. Había dicho toda la vida malas palabras y no podía decir malas palabras, no me salía de mi vocabulario. Entonces dije, bueno, cerré los ojos nada más. No era eso solo. Había cosas, algo muy especial en Josué, muy especial en Luis también, con sus palabras. Un día me toca ir a buscar una caja de alimentos y veo que había un banner grande que era de programa Vida y de programa Josué, que te ayudamos con la adicción, ¿no? Y si bien yo estaba limpia hasta ese momento, sentía como que había una bomba de tiempo dentro mío, ¿no? Que en cualquier momento iba a explotar, porque obviamente había que resolver cosas, ¿no? En mi interior. No me bastaba solamente con bueno, yo en ese momento iba a una iglesia, congregaba todo, pero no estaba resolviendo mi interior. Entonces le pregunté y le dije, ¿y esto dónde es? No, bueno, este es el programa Josué, y pedí una entrevista y es un centro cristiano, pero con de rehabilitación para las adicciones. Y yo dije, wow, es esto lo que yo le pedí a Dios. Aprendí que aprendemos todo el tiempo. Aprendí que todo el tiempo estamos en un continuo aprendizaje, que siempre tenemos que ser ministrables, no importa si sos operador, si sos líder, si recién llegaste, todos los días estamos aprendiendo y tenemos que tener ese corazón abierto y dispuesto a aprender. Y lo invitaron a Fabiano a predicar en una iglesia de La Plata. No sé si era una iglesia bautista, pero claro, llegábamos y era muy tranquila, la gente muy pacífica, todo muy tranquila, música. Y cuando llegó Fabiano con todo el equipo, ahí se subió a la plataforma y lo primero que dijo es: programa Josué es un ministerio de fuego y de poder del Espíritu Santo, y parecíamos la hinchada de Boca ahí, todos gritando y la gente no entendía nada. Sin ir más lejos, en Catedral Ciudadela tenemos un montón de gente que pasó por aquí, que hoy está bien, que está firme, que se asentó espiritualmente, que es libre completamente. La verdad, creo que han crecido todo lo que el Señor hizo. Uno ve desde el lugar
hasta pasando por un gran liderazgo, el acompañamiento pastoral de parte de ustedes, Rosana, Miriam, realmente fue maravilloso. La verdad, contento y orgulloso de lo que un día fue sembrado y hecho, ¿no? Después que yo fui a un encuentro, entendí un poquito más que no era solamente el problema mío o de él, pues yo siempre le echaba la culpa a él, sino que venía arrastrando muchas cosas de la infancia. Y de ahí me di cuenta, ahí empecé a ceder un poquito más. Pero bueno, al principio era un lobo que los echaba a todos. Josué es el intermediario para que mi vida cambie, ¿no? Y digo un milagro porque cambió muchas cosas de mí, muchas áreas de mi vida que hoy en día estoy viendo, ¿no? Hoy en día mis amigos, mis compañeros vienen alrededor mío y me dicen, puedes hablar conmigo, quiero que ores por mí. Algunos de mis compañeros vinieron a la iglesia, otros hay una catedral. Y eso es lo que hace Dios, ¿no? Nosotros somos instrumentos de Él. Como dicen todos, Dios tiene el control de todo, porque si Él no hubiera pasado por todo lo que pasó y yo no hubiera estado con Él, hoy no estaríamos acá, ¿no? Es como que todo pasa por algo. No fue el mejor camino que transitamos, pero el fin está ahí y estamos acá. Era poder quizás dar un poquito también, ¿no?, de lo que yo sabía. Y yo en esta área de adicciones no sabía nada, no estaba aprendiendo y uno sigue aprendiendo, y lo que más sabía era pastelería. Entonces me enfocaba en poder dar un poco de lo que tenía, ¿no? Y hacíamos talleres, me acuerdo que con las chicas tratábamos de compartir. Y bueno, fue un tiempo de mucho aprendizaje, de bendición, y creo que a través de esas masitas, de esos bocaditos, también iba, ¿no?, la palabra de Dios que llegaba al corazón de las personas que estaban, que todo el tiempo había gente. Llegué enojado con todo, llegué enojado con Dios, llegué enojado con la iglesia, llegué enojado con mi familia, llegué enojado conmigo mismo y la verdad que el poder estar sirviendo hoy a Dios en lo que es Josué nuevamente fue un milagro, porque yo dije que nunca más iba a estar sirviendo a Dios. Yo creo que lo que me impactó mucho cuando llegué a Josué fue el tema del perdón. Fue algo que ministró mucho a mi vida. Yo cuando llegué acá hacía entre 4 y 5 años que no hablaba con mi papá, de poder yo tomar la iniciativa para levantar el teléfono y poder hablar con mi papá, el poder cruzarme en algún momento personas que me habían lastimado y poder abrazarlos. Yo algo que hice en el tratamiento fue absorber todos los consejos o todas las, las cosas que le decían a los demás chicos, ¿no? Yo recibí mucha sanidad a través de eso. El programa Josué podemos decir que tiene la visión de poder acompañar de manera integral, claro, al individuo, al sujeto y a su familia, ¿no? También llevar a que cada una de las vidas que llegan puedan reconciliarse con Jesús, porque entendemos, creemos, vivimos, experimentamos que Jesús es la respuesta, que es el que completa el vacío del corazón. Cuando Jesús llena nuestro corazón, ya no hay espacio para otra cosa, ni para drogas, ni para alcohol, ni para diferentes cuestiones, sino que encontramos la llenura que quizás por diferentes medios o a través de diferentes cosas buscamos. Muy feliz aniversario, Josué. 30 años, cuánta historia, pero sobre todo cuántas vidas que se han ayudado. Me emociona pensar tantos chicos, chicas que pasaron por el programa y hoy encontraron una nueva vida y pudieron salir del infierno que es la adicción. Recuerdo el primer día, tengo una imagen clara, cuando Fabiano vino ya recuperado de la adicción a decirme: pastor, quiero empezar a trabajar con chicos, quiero ayudarlos a salir como Dios me ayudó a mí. Y ahí, junto a Miriam, comenzamos esta tarea y ahí se fueron sumando voluntades, Amores, Luis, Roxana, bueno, todos ustedes, todo el equipo, un equipo gigante, maravilloso, comprometido, sin los cuales nunca podríamos haber llevado adelante esta obra tan grande. Por eso, Josué, somos todos muy feliz aniversario.